Hay algo que probablemente notaste esta semana y no le diste mucho crédito. Quizás fue una escalera eléctrica parada en el aeropuerto, o un bache en la misma calle que lleva meses sin repararse, o el metro que llegó tarde otra vez con los mismos vagones viejos y ese olor a décadas acumuladas. Y en ese momento algo dentro de ti pensó, ¿por qué nada funciona? Y luego la vida siguió, y te olvidaste. Pero hoy no nos vamos a olvidar, porque esa escalera parada, ese bache, ese metro oxidado, no son accidentes, no son descuidos, son el resultado exacto, calculado y predecible, de decisiones tomadas por personas que nunca van a usar ese metro, que nunca van a tropezar con ese bache, que tienen choferes y aviones privados, y mientras tú navegas por una infraestructura que se desmorona lentamente bajo tus pies, en algún lugar se está aprobando otro paquete de gasto militar por $80.000 millones, con aplausos, sin debate, sin que nadie te pregunte. Antes de que sigas leyendo, te voy a hacer una promesa. Al final de este análisis, vas a entender por qué el deterioro de tu ciudad no es una mala racha, no es incompetencia, no es falta de dinero, es una política. Y tiene nombre, tiene beneficiarios, y tiene un costo que tú estás pagando cada día sin saberlo. Empecemos por el contraste más incómodo de nuestra era. Imagina que eres el dueño de una gran casa. El techo tiene goteras desde hace 3 años. Las tuberías están oxidadas. La instalación eléctrica es un peligro. Tus hijos duermen con baldes en el cuarto para recoger el agua que cae del cielo. Y tú, en lugar de llamar a un electricista o a un plomero, usas todos tus ahorros del año para comprar rifles y contratistas armados para pelear con los vecinos que viven a 10 cuadras. No para defenderte de una amenaza inmediata, sino porque siempre has peleado con esos vecinos, porque tus abuelos peleaban con esos vecinos. Porque en algún punto creíste que si dejabas de pelear, alguien pensaría que eres débil. Suena a locura, ¿verdad? Suena a algo que solo haría a alguien profundamente desconectado de la realidad. Pues bien, esa no es una parábola inventada. Es un resumen bastante preciso de lo que ha definido la política exterior de las principales potencias occidentales durante los últimos 30 años. Y el profesor Jeffrey Sachs, uno de los economistas más respetados del mundo, lo dice sin eufemismos. El mundo occidental está experimentando un colapso interno simultáneo a su obsesión por mantener una hegemonía global que ya no puede costear, un imperio que se gasta hasta el último centavo en proyectar fuerza hacia afuera, mientras por dentro la estructura se pudre. Pero esto no es solo filosofía, no es solo teoría económica. Tiene consecuencias en tu vida hoy que tal vez no estás conectando con su causa real. Hace unos meses, se hizo viral algo que debería habernos sacudido mucho más de lo que lo hizo. Líderes de las principales potencias occidentales, presidentes, primeros ministros, secretarios de Estado, realizaron visitas a países de Asia, y lo que vieron los dejó, según varios testimonios, visiblemente incómodos. No encontraron zonas de guerra, no encontraron miseria ni caos. Encontraron robots realizando tareas de construcción con una precisión milimétrica. Encontraron trenes de levitación magnética que conectan ciudades enteras a velocidades de 400 kilómetros por hora. Encontraron aeropuertos que parecen ciudades dentro de ciudades, con conectividad 5G en cada rincón, con sistemas de inteligencia artificial gestionando la logística en tiempo real. Encontraron el futuro. Solo que ese futuro no estaba en sus países, y mientras esos líderes digerían el impacto de lo que habían visto, de regreso en sus capitales la noticia del día era que una tubería de agua potable había reventado debajo de una autopista, o que un puente histórico fue cerrado al tráfico por riesgo de colapso, o que el sistema de trenes interurbanos volvió a registrar retrasos históricos por falta de inversión en infraestructura. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos al punto en que los países que se autodenominan el primer mundo parecen cada vez más el segundo mundo, mientras los que durante décadas fueron etiquetados como países en desarrollo están construyendo el siglo XXI? La respuesta tiene 2 palabras: costo de oportunidad. En economía, el costo de oportunidad es lo que sacrificas cuando eliges una opción sobre otra. No el dinero que gastas, sino el valor de lo que dejaste de hacer con ese mismo dinero. Y cuando analizas el gasto militar de las últimas 3 décadas con esta lente, el panorama es devastador. Las guerras en Irak y Afganistán le costaron a Estados Unidos, según estimaciones conservadoras del Instituto Watson de la Universidad de Brown, más de $8 billones cuando se incluyen los costos a largo plazo para los veteranos, los intereses de la deuda y las operaciones de seguridad asociadas. 8 billones, un número tan grande que el cerebro humano no está diseñado para procesarlo.
Para darte un punto de referencia, con esa cantidad se podría haber reemplazado completamente toda la infraestructura de agua potable de los Estados Unidos, renovado el 100% de las escuelas públicas del país, instalado energía renovable en cada hogar norteamericano, y todavía habría sobrado dinero para fundar la universidad pública más grande de la historia. En cambio, lo que se obtuvo fue la desestabilización de dos países, el surgimiento de nuevos grupos armados, una crisis de refugiados que desestabilizó regiones enteras, y miles de veteranos que regresaron con heridas físicas y psicológicas que el sistema nunca estuvo preparado para tratar. Ese es el retorno sobre la inversión de la guerra perpetua. Y aquí viene la parte que realmente debería quemarte por dentro. Este déficit no es un accidente histórico, no es la consecuencia inevitable de vivir en un mundo peligroso. Es el resultado directo de un sistema que tiene incentivos perversos para que la guerra nunca termine. Y ese sistema tiene un nombre que el presidente Dwight Eisenhower, un general de 5 estrellas que había visto la guerra de cerca, tuvo la valentía de pronunciar públicamente en 1961, cuando dejó la presidencia de los Estados Unidos. El complejo industrial militar. Eisenhower, en su discurso de despedida, advirtió con una claridad que hoy suena profética que la nación debía cuidarse de la influencia injustificada de este complejo, ya fuera buscada o no, y agregó: el potencial para el surgimiento desastroso de poder fuera de lugar existe y persistirá. Nadie le hizo mucho caso. 6 décadas después, ese potencial se materializó completamente. Aquí te explico el mecanismo exacto por el que esto funciona, porque es importante entenderlo no como una conspiración de película, sino como un sistema de incentivos perfectamente racional que produce resultados absurdos. Una carretera bien construida dura 20 o 30 años, genera valor para los ciudadanos, reduce tiempos de transporte, baja costos logísticos, estimula la economía local, pero se construye una vez. El contratista gana su dinero, entrega la obra, y se va. La carretera ya no es un negocio activo. Un misil antitanque de última generación cuesta alrededor de $1 millón. Se fabrica, se envía a una zona de conflicto, se dispara en aproximadamente 4 segundos, y desaparece. Ya no existe. Hay que fabricar otro, y otro, y otro. Cada conflicto activo es, desde la perspectiva de las empresas de defensa, una cadena de producción continua con demanda garantizada. Cuanto más dura la guerra, más se produce, más se factura, más se gana. Lockheed Martin, la mayor empresa de defensa del mundo, reportó ingresos de casi $70.000 millones en un solo año reciente. Raytheon, que fabrica misiles y sistemas de defensa, alcanzó los $50.000 millones. Estas empresas tienen ejércitos de lobistas en Washington, en Bruselas, en Londres, cuyo trabajo a tiempo completo es asegurarse de que los presupuestos de defensa sigan creciendo, de que los conflictos existentes se prolonguen, de que los nuevos contratos se aprueben, no porque sean malvados, sino porque eso es lo que sus accionistas demandan. Esa es la lógica del sistema, y el sistema funciona de maravilla para quienes están dentro. El problema es que tú no estás dentro. Mientras los accionistas de estas empresas celebran ganancias récord, el déficit presupuestario de las principales economías occidentales ronda el 7% del Producto Interno Bruto. Para entenderlo de forma concreta, por cada 100 euros que un gobierno recauda en impuestos, gasta 107. La diferencia se financia con deuda, deuda que crece, deuda que eventualmente tendrás que pagar tú o tus hijos, a través de mayores impuestos o menores servicios públicos. Y la mayor parte de ese exceso de gasto no va a hospitales, no va a escuelas, no va a actualizar la red eléctrica que en muchos países tiene décadas de retraso tecnológico. Va a sostener una presencia militar global distribuida en más de 800 bases en 70 países, según datos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 800 bases, una presencia que ningún experto serio puede demostrar que haya mejorado la seguridad de los ciudadanos comunes. Sachs lo describe con la frialdad de quien lleva décadas analizando sistemas económicos. No es que no haya dinero para construir el futuro, es que el dinero tiene un destino prioritario que fue decidido mucho antes de que tú nacieras, y que se renueva automáticamente cada año sin que nadie vote por ello realmente. Ahora bien, aquí hay algo que rara vez se menciona en este debate, y que me parece fundamental para entender la magnitud real del problema. No estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando de talento humano. Cuando el foco nacional es la supremacía militar, los incentivos para los mejores cerebros del país se alinean en esa dirección. Los ingenieros más brillantes, los físicos más capaces, los matemáticos más creativos encuentran en la industria de defensa los salarios más altos, los proyectos más ambiciosos,
el mejor financiamiento para investigación. Sus mentes se dedican a diseñar sistemas de guía más precisos, a desarrollar tecnologías de vigilancia más sofisticadas, a encontrar nuevas formas de proyectar fuerza a distancia. ¿Y quién queda para diseñar el sistema de transporte público que tu ciudad necesita? ¿Quién queda para desarrollar las baterías de próxima generación que podrían hacer viable la energía solar en climas difíciles? ¿Quién queda para pensar en sistemas de gestión del agua que funcionen frente al cambio climático? Los que quedan son los que no pudieron acceder a los contratos de defensa, o los que conscientemente eligieron ganar menos por trabajar en el sector civil. No es que no haya talento, es que el sistema aspiró hacia arriba a los mejores y los puso a trabajar en destrucción. Es lo que podríamos llamar una fuga de cerebros institucionalizada hacia la industria del conflicto, y sus efectos se acumulan durante décadas hasta que un día te das cuenta de que países que hace 40 años importaban tecnología básica de tus fábricas, ahora te están ganando en energías renovables, en inteligencia artificial civil, en medicina de precisión, en telecomunicaciones. La ironía más dolorosa de esta historia es la siguiente. La narrativa oficial para justificar este gasto descomunal es la seguridad. Se nos dice que todos esos misiles, todas esas bases, todos esos billones invertidos en capacidad destructiva nos mantienen seguros, que sin ese escudo, el mundo sería mucho más peligroso para nosotros. Pero analiza esa afirmación con frialdad por un momento. Un país cuya red eléctrica puede ser derribada por una tormenta severa no es un país seguro. Un país donde millones de personas no tienen acceso a agua potable de calidad no es un país seguro. Un país donde los puentes están clasificados como estructuralmente deficientes por sus propias agencias de ingeniería no es un país seguro. Un país donde el sistema de salud pública puede colapsar ante una pandemia moderada no es un país seguro. La verdadera seguridad nacional no se construye con el número de ojivas nucleares. Se construye con la resiliencia de una sociedad que funciona, con infraestructura que no colapsa cuando más la necesitas, con una población que tiene acceso a servicios básicos de calidad y que por tanto tiene algo que perder y algo por lo que comprometerse. Eso es lo que hace fuerte a una nación. Y eso es exactamente lo que se está sacrificando. Hay un concepto de la historia que es útil aquí, el ciclo del imperio, no como un juicio moral, sino como un patrón descriptivo que se repite con una regularidad inquietante. Roma en su fase de declive no fue destruida de golpe por sus enemigos externos, fue vaciándose por dentro durante generaciones. Las legiones seguían marchando, las victorias militares seguían celebrándose, pero mientras tanto los acueductos que no se reparaban, las calzadas que se deterioraban, las monedas que se devaluaban, el comercio interior que se contraía, todo eso era la verdadera historia. La historia que no aparecía en los monumentos de mármol. Sachs señala con precisión quirúrgica que el sistema actual está en un estado de negación colectiva comparable. La narrativa oficial sigue siendo la de un liderazgo incuestionable, de una hegemonía merecida, de un modelo que el resto del mundo debería imitar, pero esa narrativa requiere cada vez más esfuerzo para sostenerse frente a la evidencia empírica. Requiere no mirar demasiado de cerca los aeropuertos propios cuando vienes de ver los ajenos. Requiere no comparar los tiempos de viaje en tren propio con los de las líneas de alta velocidad que otros países inauguran cada año. Requiere no hacer el cálculo de cuántos hospitales rurales se podrían haber financiado con el presupuesto de una sola operación militar. Y cuando el contraste se hace demasiado obvio para ignorarlo, el sistema recurre a lo que siempre ha funcionado. El miedo. Se nos dice que si no gastamos esos billones en armas, algo terrible sucederá, que hay amenazas en cada rincón del mundo esperando ese momento de debilidad para atacar, que el precio de la paz es la preparación permanente para la guerra. Es un argumento circular perfectamente diseñado, justifica el gasto con el miedo, y el miedo se alimenta del gasto. Porque cuanto más gastas en armamento, más enemigos potenciales percibes en el horizonte, porque necesitas justificar ese gasto ante tu propio electorado. Lo que no te dicen es que lo terrible ya está sucediendo. Está sucediendo lentamente, sin explosiones ni titulares dramáticos, en la forma de una calidad de vida que se erosiona año tras año, en la forma de una promesa generacional incumplida, la de que tus hijos vivirán mejor que tú. Esa promesa, que fue el motor del progreso occidental durante la mayor parte del siglo XX, está siendo desmantelada sistemáticamente, y el desmantelamiento está financiando algo que no te pertenece. Ahora bien, ¿por qué no se detiene? ¿Por qué, si el análisis es tan claro,
El sistema sigue funcionando exactamente igual ciclo tras ciclo electoral. Aquí entra en juego algo que los politólogos llaman captura institucional. Es el proceso por el cual las instituciones diseñadas para representar el interés público terminan siendo controladas gradualmente y de manera casi imperceptible por los intereses privados que supuestamente deben regular. No requiere corrupción abierta, requiere algo mucho más sutil y mucho más difícil de combatir. La puerta giratoria. El general que aprueba contratos militares millonarios termina en el consejo de administración de la empresa fabricante al jubilarse. El senador que vota los presupuestos de defensa tiene en su distrito electoral la fábrica principal de uno de los grandes contratistas. El analista que sale en televisión a explicar por qué necesitamos más gasto militar trabaja en un think tank financiado por esas mismas empresas. No hay un villano único al que señalar, hay un sistema de incentivos que produce estos resultados de manera orgánica, predecible y prácticamente inevitable si no se interviene deliberadamente. Y ese sistema tiene una característica especialmente perversa: se autorreproduce y se autojustifica. Cuanto más crece, más poder acumula para seguir creciendo. Cuanto más control ejerce sobre las narrativas, más difícil resulta cuestionarlo públicamente sin ser etiquetado como ingenuo, como peligroso, o como agente de algún adversario extranjero. El mecanismo de defensa del sistema no es solo militar, es discursivo. Es la capacidad de hacer que cuestionar el gasto de guerra parezca antipatriótico, mientras que cuestionar el estado de los hospitales o las escuelas se presente como un lujo ideológico. Pero hay algo que el sistema no puede controlar indefinidamente: la realidad material. Los puentes no mienten, las tuberías no tienen agenda política. El tren que llega tarde no está siendo influenciado por ningún lobista. La realidad de la infraestructura es democrática en el peor sentido. Colapsa sobre todos por igual, ricos y pobres, progresistas y conservadores, los que votaron por este partido o por el otro. Y cuando la brecha entre la narrativa del liderazgo global y la experiencia cotidiana de los ciudadanos se vuelve demasiado grande para ignorar, algo cambia. Ha pasado antes. Pasará de nuevo. La pregunta no es si el modelo es sostenible. Claramente no lo es. La pregunta es cuánto daño se acumulará antes de que el ajuste ocurra. ¿Cuánta infraestructura se deteriorará más allá del punto de reparación sencilla? ¿Cuánta ventaja tecnológica se perderá en sectores estratégicos? ¿Cuántas generaciones crecerán con un estándar de vida inferior al de sus padres antes de que las prioridades cambien? Lo que Sachs y otros economistas que se atreven a decir la verdad están señalando no es solo un problema de política fiscal. Es una crisis de coherencia civilizatoria. Una sociedad que invierte sistemáticamente más en destruir que en construir está enviando una señal sobre qué tipo de futuro concibe para sí misma. Y esa señal tiene consecuencias que van mucho más allá del presupuesto. Tiene consecuencias en la moral colectiva, en la capacidad de los jóvenes de imaginar un proyecto de vida vinculado a construir algo en sus países de origen, en la disposición de los ciudadanos a confiar en sus instituciones, en el capital social que hace posible que una democracia funcione no solo formalmente, sino con una participación genuinamente comprometida. Cuando la gente siente, con razón, que el contrato social fue violado, que sus impuestos financian guerras que no los protegen mientras sus servicios básicos se degradan, la respuesta no suele ser la revolución ordenada que los libros de ciencia política describen. Suele ser la desafección, el cinismo, la desconexión. Y un electorado desafecto y cínico es mucho más fácil de manipular con miedo que uno informado y comprometido. Por eso este análisis importa, no como ejercicio académico, no como curiosidad geopolítica. Importa porque entender la mecánica del sistema es el primer paso para no ser sus víctimas pasivas, para conectar lo que ves en tu barrio con lo que se decide en los presupuestos nacionales, para rechazar la narrativa de que el deterioro de tu entorno es una fatalidad inevitable o una mala racha que eventualmente pasará. No pasará sola. Los sistemas que producen estos resultados no se autocorrigen. Necesitan presión externa. Necesitan ciudadanos que no solo estén enojados con el bache en su calle, sino que entiendan exactamente por qué ese bache existe y quién se beneficia de que siga existiendo. La próxima vez que veas esa escalera eléctrica parada en el aeropuerto, no pienses solo en la incomodidad inmediata. Piensa en el costo de oportunidad. Piensa en lo que esa falta de mantenimiento representa como síntoma de un sistema de prioridades, y piensa en que en algún lugar, en este mismo momento,
Alguien está firmando un contrato de varios miles de millones para fabricar armas que se usarán en un conflicto que nadie sabe cómo terminar, mientras el presupuesto para reparar esa escalera lleva 3 años en revisión burocrática. La verdadera grandeza de una nación nunca se midió por su capacidad de destruir, se midió siempre por su capacidad de construir entornos donde las personas pueden vivir con dignidad, moverse con seguridad, confiar en que los servicios que sostienen su vida cotidiana no van a fallar cuando más los necesitan. Eso no es utopía, es lo que algunos países están construyendo ahora mismo, mientras nosotros miramos para otro lado. El despertar que necesitamos no es ideológico, no tiene que ver con izquierdas ni derechas, con progresismo ni conservadurismo, tiene que ver con mirar los números con honestidad, con conectar las causas con los efectos, con exigir que quienes toman decisiones sobre nuestros recursos respondan no ante sus donantes o sus socios en la industria de defensa, sino ante los ciudadanos cuyos impuestos administran. Ese es el análisis, esa es la verdad incómoda, y si este contenido te hizo ver algo de manera diferente, compártelo, porque la comprensión es el único antídoto real contra un sistema que funciona mejor cuando nadie lo mira demasiado de cerca.